Bueno, nosotros hasta ahora trabajamos todo lo relacionado con la saturación y que todas las tablas A4 y A5 entonces correspondían a características que estaban principalmente en el domo y que cuando nosotros nos encontrábamos en mezclas nos íbamos a encontrar que nuestros valores iban a estar entre este punto y este, es decir que todo esto que estamos señalando aquí se considera una mezcla. Dijimos también que para las mezclas entonces aparecía el concepto de la calidad y que la calidad era básicamente la masa del vapor con respecto a la masa total en mi sustancia. Mi sustancia pura puede ser agua, refrigerante u otras. Entonces también alcanzamos a decir un poco que propiedades como el volumen específico total los podíamos calcular como si fueran una especie de promedio ponderado, como cuando estamos sacando notas de nuestras asignaturas. Y era que era 1 menos la calidad por el volumen específico del líquido más la calidad por el volumen específico del vapor. Básicamente esto también aplica para todas las propiedades, es decir, que si yo voy a calcular la entalpía total, voy a hacerlo de la misma manera y con el mismo valor de calidad, con nuestros datos de entalpía para el líquido y entalpía para el vapor saturado, fundamentalmente. ¿Cómo reconocer que estamos en una mezcla? Fundamentalmente es porque nuestros datos se encuentran entre estos valores. Es decir, están entre los valores de volumen específico de líquido saturado y de vapor saturado. Bueno, más adelante entonces vienen otras tablas que ya hablan de el vapor de agua sobrecalentado. El vapor de agua sobrecalentado, ¿dónde lo vamos a encontrar? Entonces regresemos a nuestro domo termodinámico. Por presión o por temperatura no hay ningún problema. Tenemos nuestro domito. Y entonces, ¿dónde vamos a encontrarnos nosotros en este caso? El área del sobrecalentamiento, es decir, que cuando lo calentamos y va muchísimo más allá, es toda esta zona, pero sin que llegue a ser un gas ideal, porque los gases ideales tienen unas condiciones que van muy por encima de todo este tema de la saturación y demás. Entonces, esta que acabo de señalar es la zona de vapor sobrecalentado. ¿Y dónde lo vamos a encontrar? En esta tabla, en la tabla A6. Aquí la tabla A6, ¿cómo está organizada? Está organizada como por cajas. Está organizada, entonces lo vamos a encontrar y cada caja corresponde a una presión. Esas presiones, entonces aquí hay un datico bastante interesante, ¿cierto? Para cada presión. Estos valores que aparecen entre paréntesis corresponden a las temperaturas de saturación para esa presión. Entonces, si yo me voy a la tabla A5 y busco una presión de 10 kilopascales, me voy a encontrar que la presión, la temperatura de saturación es 45.81 grados Celsius. La lectura aquí sí ya es directa, porque solamente vamos a tener un valor o una propiedad o una sustancia por propiedad. Entonces nos vamos a encontrar con el valor de volumen específico, energía interna, entalpía, entropía. ¿Cómo lo leemos? A esta presión de 0.01 megapascales o 10 kilopascales le corresponden estos valores, todos estos valores de esta cajita. Yo identifico cuál es la temperatura y leo cada dato de forma directa. Así para las demás cajitas. Nos vamos a encontrar con presiones que llegan hasta los 60 megapascales, que es el último dato que aparece allí. Si ustedes se fijan, ya a partir de los 25 megapascales no aparece ningún datico por acá, ¿cierto? Ya no aparece nada entre paréntesis. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos por encima del punto crítico. Entonces aquí vienen algunos criterios en relación a esa identificación, porque comprender esta parte me permite identificar. Aquí tenemos el punto crítico.
A partir de este punto crítico, ya nosotros no conocemos de fases. Están por encima del bien y del mal, como digo yo. Y eso corresponde al sobrecalentamiento, es decir, que la lectura se hace de forma directa y para poder determinar propiedades, yo requiero mínimo 2 de estas propiedades. Es decir, yo puedo hacer una identificación teniendo volumen específico y presión. Entonces busco la presión, busco el volumen específico y me voy para allá. ¿Qué pasa si en vez de eso lo que tengo es una temperatura y otro dato? Entonces, por decir algo, tengo temperatura de 700 grados y un valor de 2000, por decir algo, estamos diciendo mentiras, 2000 de entalpía. Entonces empezamos a buscar, este es mi valor de entalpía, ¿cierto? Para los 700, pero no corresponde, sigo buscando, no corresponde, sigo buscando, no corresponde, pero sí se dan cuenta que va a la baja. Entonces me toca seguir buscando a 700 grados. No corresponde y así sucesivamente hasta que yo encuentre mi valor. Esa es la forma de utilizar la tabla A6, es decir, esta es un poquito más sencilla que el tema de la saturación porque aquí solamente nos corresponde un único dato. Es decir que tendríamos algo así por ahora en nuestro domo. Nosotros dijimos la clase anterior que para una única temperatura yo tenía este valor de volumen específico 1, ¿cierto? Que era el líquido, y a este le corresponde otro, que es el de volumen específico del vapor. Cuando nosotros ya nos vamos al sobrecalentamiento y la temperatura empieza a aumentar, salimos de la condición de saturación, entonces nos vamos a encontrar por aquí. A esa misma presión, más temperatura, me dará por acá. Y entonces yo empiezo a construir esto. Esto se llama una isóbara. Y es porque estos datos son siempre a la misma presión. Después, y para finalizar, nos vamos a encontrar con la tabla de agua líquida comprimida. El agua líquida comprimida, ¿dónde está en mi diagrama mi diagrama termodinámico o de mi domo termodinámico? Vamos a darle control C, control V a esta belleza para llevárnoslo aquí a nuestra tabla. Aquí está. Y entonces, ¿dónde está esta zona de líquido comprimido? Entonces, como su nombre lo indica, las presiones son cada vez más grandes, ¿no? Porque pues está comprimiendo. Y nos vamos a encontrar en esta zona. Pero sin pasarnos del punto crítico. Ojo con eso. Entonces, toda esta zona corresponde a lo que se llama agua líquida comprimida o líquido comprimido. Y su lectura es exactamente igual que en el sobrecalentamiento. Es decir, tenemos unas cajas y a cada caja le corresponden unos datos de temperatura y la lectura se hace de manera directa cuando, por ejemplo, se trata de entalpía. Conozco una presión, conozco la temperatura y ya conozco entonces nuestro valor de entalpía, por decir algo. Igual, yo puedo tener entalpía y presión para encontrar una temperatura. Puedo tener presión y temperatura para encontrar la entalpía. Puedo tener temperatura y entalpía para encontrar la presión y así sucesivamente porque este siempre es un juego como de parejas. Pero entonces, ¿cómo saber cuándo estamos en una zona o cuándo estamos en otra? Aquí es donde vienen los criterios de carácter de identificación. Entonces, si nosotros, o cómo saber cuando estamos ante un líquido y un vapor saturado, cuando las propiedades del sistema son exactamente iguales a las tablas de saturación, es decir, las tablas A4 o A5. Cuando estamos frente a una mezcla es porque estamos entre esos valores, pero la temperatura y la presión sí coinciden con los de la saturación. Por otro lado, el vapor sobrecalentado, entonces tenemos diferentes criterios. La temperatura es superior a la temperatura crítica, la temperatura es mayor a la temperatura de saturación a presión dada, la presión es menor a una presión de saturación, volúmenes específicos y lo mismo ocurre con líquido comprimido. En Classroom yo les dejé a ustedes un taller que se llama taller de caracterización. Este taller está resuelto,
para que lo revisen y allí van a encontrar diferentes nociones de esta parte de la caracterización cuando estamos frente a sistemas cerrados, utilizando este esquema de trabajo. Bueno, entonces, ¿cómo saber cuando nos encontramos ante una cosa o la otra? Utilizamos estos criterios que tenemos aquí presentes. Y para poder comprender o para poderle meter a este, vamos a mirar el siguiente ejercicio. Que una tobera cuya área de entrada es de 0.186 metros al cuadrado, entra en forma estacionaria vapor de agua 1.7 megapascales y 370 grados Celsius. El flujo másico de vapor por la tobera es de 4.536 kilogramos por segundo. El vapor sale a 1.4 megapascales con una velocidad de 274 metros por segundo. Las pérdidas de calor desde la tobera por unidad de masa del vapor se estiman en 2.79 kJ por kilogramo y nos piden determinar la velocidad de entrada y la temperatura de salida del vapor. Bueno, básicamente una tobera es un dispositivo que se utiliza para que se aumente de manera significativa la velocidad de un fluido bajándole la presión particularmente. Entonces, ¿cómo es este dispositivo? Este dispositivo tiene una forma de este estilo, es como si simplemente nosotros le estuviéramos reduciendo aquí el área de salida para que aumente, que es lo más lógico, ¿no? Entonces tenemos aquí una entrada y una salida. Esta es nuestra entrada, esta es nuestra salida. Habitualmente siempre llamamos a las entradas 1 o a las salidas 2. Bueno, le ponemos nombres a nuestros corrientes o números identificadores a nuestros corrientes. Aquí nos dice que tenemos vapor de agua, ¿cierto? Entra y sale vapor de agua. Nos va diciendo entonces características ya propias de la tobera. Entonces tenemos el área de entrada es 0.0186 metros por segundo. Tenemos por otro lado la presión de entrada, que es 1.7 megapascales. La temperatura de entrada, que es 370 grados Celsius. Nos dice que el flujo másico, entonces nos dice el flujo másico, y dice que es de 4.536 kilogramos por segundo. Pero ojo, hay algo muy importante que nos mencionan aquí, y es que esto está en forma estacionaria. ¿Qué quiere decir que sea estacionario? Fundamentalmente que el flujo másico de entrada corresponde a los flujos másicos de salida y que no hay acumulación, ¿cierto? Que es continuo. Es decir, que este flujo másico es para todo el proceso. Listo. ¿Qué más nos dice nuestro problema? Por otro lado, tenemos la presión de la salida. Entonces tenemos presión 2, que es 1.4 megapascales. Y nos dan la velocidad de salida. Entonces vamos a mover esto un poquito para acá y vamos a organizarlo por acá. Entonces tenemos velocidad 274 metros por segundo. Ok. Y finalmente nos dicen que se presentan unas pérdidas, ¿cierto? Unas pérdidas que se estiman en, como son pérdidas, son negativas, 2.79 kilojoule por kilogramo. Ojo, porque es Q minúscula y no Q mayúscula, porque es por unidad de masa. Acuérdense de eso, Q minúscula siempre será por unidad de masa. ¿Y qué nos están pidiendo en este ejercicio? Nos están preguntando cuál es la temperatura de la salida y por otro lado nos preguntan cuál es la velocidad de entrada en este proceso. Ok, entonces lo primero que nosotros tenemos que evaluar, entonces le hacemos una nueva lectura de nuestro problema para ver si nos quedó bien completito. Ustedes hacen el ejercicio. Bueno, entonces aquí, ¿qué es lo primero que yo tengo que determinar? Lo primero, siempre establecer nuestras ecuaciones. Entonces vamos a montar las ecuaciones partiendo de que este sistema en particular, este sistema termodinámico, es un sistema abierto. Entonces eso es lo primerito, vamos a ponerlo de primeritas.
Entonces tenemos sistema termodinámico es agua, ¿cierto? Que nos dicen que es vapor de agua, pero en realidad el sistema termodinámico es agua. Sistema abierto, ¿cierto? ¿Por qué sabemos que es un sistema abierto? Porque hay un flujo del fluido, entra y sale vapor de agua de esta tobera. Acordémonos que esta es nuestra tobera y que nosotros lo que vamos a analizar de esta toberita es fundamentalmente, vamos a elegir un color azul, vamos a poner nuestro volumen de control. Recordemos que el volumen de control casi siempre corresponde a los límites de los equipos por donde están pasando nuestros fluidos, o bueno, los dispositivos o la tubería o lo que sea. Y este es nuestro volumen de control. Entonces recordemos que nosotros lo que vamos a analizar es qué pasa por aquí y qué pasa por acá, ¿cierto? Eso es como nuestro análisis en general. Recordemos que el volumen de control siempre es constante y lo que va variando es el flujo que va ocurriendo, va pasando por nuestro equipo. En este caso, pues ya sabemos que es estacionario, entonces por eso podemos tener garantía de eso. Bueno, dentro de las ecuaciones que nosotros tenemos que tener en cuenta, inicialmente es la ecuación de energía. Entonces siempre montamos ecuación de energía que va a corresponder al balance de energía de primera ley. Y entonces, ¿qué nos dice nuestra ecuación de energía? Nuestra ecuación de energía nos dice que la tasa de transferencia de calor menos la potencia va a ser igual a el flujo másico, ¿cierto? Como el flujo másico es constante, bueno, vamos a hacerlo por partes para que no nos vayamos a perder, pero básicamente como nosotros tenemos una única entrada y una única salida, y sobre eso es que hemos trabajado, entonces se supone que el flujo másico de entrada y de salida son iguales. Entonces aquí es todo lo que sale menos todo lo que entra para cada uno de los componentes. Entonces tenemos entalpía de salida menos la entalpía de entrada más flujo másico por un medio de la diferencia de los cuadrados de las velocidades. Aquí vamos a ponerle ya 2 y 1 más el flujo másico por la gravedad por la diferencia de las posiciones con respecto a la horizontal. Entonces esa es básicamente nuestra ecuación de energía y lo que nosotros debemos hacer es simplificarla para saber lo que sí va y lo que no va. Entonces en ese orden de ideas observemos. Nosotros tenemos una tobera, resulta evidente, pues ella ya nos dijeron por ahí en algún punto que esto tiene una pérdida de calor, ¿cierto? Entonces aquí pongámosle negativo y aquí está perdiendo calor, entonces ahí se mantienen, es decir que de nuestra ecuación de balance de energía el calor va. Tenemos potencia, resulta evidente que en este equipito pues fundamentalmente no hay ningún dispositivo de agitación, no hay una compresión, no hay una expansión, entendiendo esto de compresión y expansión con los de frontera móvil. No hay una corriente eléctrica, es decir, que no hay trabajo de ninguna forma. Si no hay trabajo, tampoco hay potencia. Con respecto a la entalpía, entonces la entalpía, pues siempre que nosotros tengamos cambios en presión o temperatura, pues vamos a tener cambios en la entalpía. ¿Por qué sabemos que si hay cambios en la temperatura? Porque recordemos que el concepto, si lo vemos desde lo de los gases ideales, es básicamente la integral entre temperatura 2 y temperatura 1 de lo de C sub P, ¿cierto? Si las temperaturas son iguales, pues esto me va a dar 0. Entonces, si las temperaturas son diferentes, esto también será diferente. ¿Cómo también saber si sí va o no va? Fundamentalmente por las presiones. Recordemos que el concepto de entalpía
es que es la energía interna más el trabajo de flujo. Y que si yo estoy haciendo la diferencia, pues obviamente si las dos presiones son diferentes, pues la entalpía también va a ser diferente. Por otro lado tenemos entonces el componente de la energía cinética, que está dado por las velocidades. Resulta obvio, y yo ya las mencionaba hace un rato, que la tobera lo que se busca es aumentar la velocidad del fluido. Entonces obviamente las velocidades son diferentes y este término también irá. Y por último tenemos la diferencia de las posiciones con respecto a una horizontal. Entonces, si nosotros tenemos un equipo dispuesto de esta manera, nosotros podemos suponer, hacer un supuesto, y es que la entrada y la salida se encuentran en la misma posición. Entonces, por tanto, este sí se iría. ¿Cómo me va a quedar finalmente mi ecuación de energía para trabajarla? Me va a quedar de la siguiente manera, que la tasa de transferencia de calor va a ser igual a ¿qué? Si nosotros nos fijamos, los flujos másicos son los mismos durante todo esto, entonces yo los puedo factorizar y puedo decir que es el flujo másico por la diferencia de las entalpías más 1/2 de la diferencia de las velocidades. Listo. Entonces, ya con esto, ya podríamos empezar a evaluar qué tenemos y qué no tenemos. Pero ojo, siempre que nosotros montemos nuestra ecuación de balance de energía, sí o sí debemos montar nuestra ecuación de continuidad o bueno, de balance de materia como tal, es decir, la combinación de la continuidad con balance de materia. Y recordemos que cómo nos va a quedar, que el flujo másico de entrada va a ser igual al flujo másico de salida y vamos a corregir por aquí, y que el flujo másico de entrada va a ser igual a la densidad de la entrada por el caudal de entrada, y esto es igual a la densidad de salida por el caudal de salida. Ojo que esto también lo puedo escribir en forma de volúmenes específicos y es mejor trabajarlo siempre en forma de volúmenes específicos para efectos del uso de las tablas, porque si ustedes se fijan ella viene es en forma, son datos de volumen específico más no de densidad. Bueno, ¿qué más podemos sacar de aquí? Bueno, nosotros no nos están dando el caudal, nos están dando el área y la velocidad, entonces podemos dejarlo expresado en términos de la velocidad y el área. Aplicando la ecuación de continuidad al lado y lado de nuestra igualdad, entendiendo que la ecuación de continuidad pues fundamentalmente nos dice que el flujo másico es igual al área por la velocidad sobre el volumen específico, ¿cierto? De ahí se desarrolla todo el cuento con el caudal y demás, entonces ya lo saben perfectamente. Entonces ahora sí empecemos a jugar qué tenemos, qué no tenemos y que lo que no tenemos, cómo lo vamos a encontrar. Entonces arranquemos. Bueno, nosotros de la primera parte tenemos el calor por unidad de masa, es decir, solamente contamos con valor de Q, pero recordemos un pequeño detalle, y es que la tasa de transferencia de calor es igual al flujo másico por ese calor chiquilín por unidad de masa que se encuentra. Entonces, si nosotros contamos con el flujo másico, ya contamos con este. Entonces, como sí contamos con el flujo másico, lo conocemos. El flujo másico lo conocemos. Las entalpías no las conocemos, pero las podemos encontrar fácilmente. Ya vamos a mirar cómo. Las velocidades. Conozco la velocidad de salida, pero no conozco la velocidad de entrada. Veamos ahora con relación a nuestros valores de la ecuación de continuidad. Entonces en la ecuación de continuidad lo mismo, empezamos a marcar lo conocido, ¿cierto? Nosotros conocemos los caudales, no estamos trabajando solamente con las áreas, entonces lo que voy a hacer más bien es borrar esta por aquí y voy a subir con la que sí vamos a trabajar. Por acá, eso. Y entonces, ¿cómo nos va a quedar? Conocemos las áreas, conocemos el área de entrada,
¿Conocemos la velocidad de entrada? No, no la conocemos. ¿Conocemos el área de salida? ¿Conocemos el área de entrada? ¿Conocemos el área de salida? No, pero sí conocemos la velocidad de salida. Y los volúmenes específicos, entonces ya vamos a mirar si los podemos calcular fácilmente. ¿Qué podemos mirar nosotros con respecto a nuestra otra ecuacióncita, que es la ecuación de continuidad? Es decir, nosotros tenemos que agotar todos nuestros recursos cuando estamos trabajando con esto. Yo conozco el caudal, perdón, el flujo másico, conozco el área, en este caso para la corriente 1. Yo no conozco el volumen específico, pero podría conocerlo. Es decir, que aquí el asunto es conocer esos valores, tanto de entalpías como de volúmenes específicos, para poder empezar a darle solución a todo esto. Así entonces es donde empieza el cuento con las tablas. Bueno, ya con la montada de las ecuaciones y saber realmente qué es lo que necesitamos para poder calcular todas estas bellezas, entonces el asunto está y el truco está en ver cómo encontramos estos valores de entalpía 1, entalpía 2, volumen específico 1 y volumen específico 2. Estos valores salen de las tablas y para poderlos encontrar yo necesito mínimo 2 propiedades. Entonces, en ese orden de ideas, lo primero es, en ese sentido, más bien lo segundo, es establecer las fases de cada corriente. ¿Y cómo se establecen las fases de cada corriente? Yo necesito, en la búsqueda de determinar todo esto, entonces vamos a echarle mano a esa tablita que yo les mostraba aquí para poder hacer esa identificación de las fases. ¿Yo en dónde comparo? Ojo, siempre de lo siempre. Yo todo esto lo hago es comparando contra la tabla A4 o la tabla A5. En caso, pues estamos hablando principalmente son las tablas de saturación, fundamentalmente. Entonces, ¿qué contamos en la primera fase? Bueno, la primera corriente. Yo tengo dos valores, presión y temperatura. Entonces tengo estos, los voy a pasar allí. Tenemos por acá. Y entonces lo que hacemos es elegir una propiedad para buscar en la tabla y la otra para comparar. Entonces, vamos a tomar la presión como dato de búsqueda, es decir, esta es la presión dada que aparece en estos términos de aquí arriba. Y vamos a ver cómo se comporta contra la temperatura de saturación nuestra temperatura 1. Entonces, a una presión dada de 1.7 megapascales, ¿cuál es la temperatura de saturación? Esto solamente lo podemos buscar en la tabla por presión, es decir, la tabla A5. En las tablas A4 a 5 todo viene en kilopascales, entonces 1.7 megapascales corresponderá a 1700 kilopascales y vamos a buscar en la tabla cuál es esa presión, esa temperatura de saturación para las tablas. Entonces vamos a nuestra tabla de agua saturada, pero por presiones. Aquí llegamos a 750 y estamos en 1700 kilopascales. Entonces no se encuentra el valor, es necesario interpolar, nos toca interpolar por acá. Pero pues ustedes van a hacer el ejercicio muy juiciosos, muy dedicados, y vamos a tomar más o menos así, más o menos a 1750 como por aproximar para poder hacer el ejercicio, que la temperatura de saturación
es 205.72, el dato como más cercano, ¿cierto? Esa sería la temperatura que vamos a anotar acá. 205.72 grados Celsius. Y entonces lo que vamos a hacer es comparar contra la temperatura 1. Esta es la temperatura 1 y esta es la temperatura de saturación. Entonces, vamos a empezar a evaluar. Para que sea considerado un vapor saturado, porque aparte nos dicen que es un vapor saturado, es decir, que solamente podemos estar aquí o podemos estar acá. Entonces ya nos dicen que es un vapor. ¿Es un vapor saturado? Vamos a mirarlo. Dice que las propiedades del sistema son exactamente iguales a las tablas de saturación. ¿Estos dos valores se parecen? No. Tiene que ser un vapor sobrecalentado, sin embargo, vamos a verificarlo. Dice que la temperatura es mayor a la temperatura, estoy leyendo el segundo, la temperatura es mayor que la temperatura de saturación a una presión dada. Entonces mi presión dada es 1700 kilopascales y la temperatura 1, que es mi temperatura, es mayor o menor a esta. Es mayor, es decir que estamos frente a un vapor sobrecalentado y todas las propiedades para esta fase en particular debemos trabajarlas con la tabla A6. Entonces, eso es lo que se llama identificar fases. Entonces, tenemos que para la corriente 1 estamos frente a un vapor sobrecalentado y por tanto todo lo correspondiente lo vamos a buscar en la tabla A6 y de hecho lo vamos a hacer de una vez. De esa corriente que necesitamos el volumen específico 1 y la entalpía 1. Entonces nos vamos a la tabla A6 y vamos a empezar a buscar. Es muy probable que nos toque hacer alguna interpolación. Estamos a 1.7 megapascales, 1.8, 1.6. Efectivamente estamos por acá, en la mitad de estas dos bellezas. Ustedes hacen el ejercicio de interpolar, ojo con eso. Yo voy a tomar un valor intermedio, por decirlo así. Entonces, voy a tomarlo aproximado. Y entonces, ¿qué tengo? Si yo, supongamos, vamos a tomarlo por el mayor. Entonces yo tengo mi presión y por otro lado tengo mi temperatura, que es 370. Entonces, ¿qué está más cerca? ¿El 350 o el 400? Están como más por acá. Entonces yo hago esto. Me muevo, ¿cierto? Y voy a sacar de aquí los dos datos que necesito, que es el de volumen específico y por otro lado el de entalpía. Me los llevo a mi ejercicio. Entonces tenemos que el volumen específico 1 es aproximadamente 0.15460 metros cúbicos por kilogramo y que por su parte la entalpía está alrededor de los 141.9 kilojoule por kilogramo. Entonces ahí ya vamos tachando cosas conocidas, ¿no? De aquí de nuestra ecuación, porque entonces ya nosotros conocemos la entalpía 1 y conocemos el volumen específico 1. Este ya es conocido. Entonces, ojo, que de aquí ya tenemos una respuesta. Al conocer el volumen específico 1, automáticamente con la ecuación de continuidad yo calculo la velocidad 1. Con esa velocidad 1, ya estoy aquí. Esta entalpía 1, yo la conozco. Tan, listo. Pero la entalpía 2 no la conozco. De hecho, tampoco la puedo conocer,
¿Por qué? Porque como les mencionaba, yo necesito mínimo 2 propiedades para poder saber de qué se trata. Entonces, cuando nosotros nos vayamos aquí a la caracterización de la corriente 2, para saber qué fase es, pues no lo podemos saber porque en este momento no contamos sino solamente con un datico. Pero resulta que de la ecuación de energía yo sí puedo despejar la entalpía 2. Miren. Yo conozco todo menos la entalpía 2. Es decir que de esta ecuación de energía sale la entalpía 2. Y resulta que con la entalpía 2 y la presión 2, ahora sí yo sí puedo saber en qué fase me encuentro. Este valor de entalpía, ustedes cuando hagan todo el ejercicio ya de coger y calcular la velocidad 1 y a partir de ella calcular la entalpía a través de la ecuación de energía, tiene que darles aproximadamente, estas son las aproximaciones así todas locas a partir de estos datos de 350 y 1.8 megapascales. Ustedes cuando hagan el ejercicio juicioso se van a dar cuenta que yo me equivoco aquí bastante, pero yo encontré una aproximación y era que todo esto me daba 3102.33 kilojoule por kilogramo y tengo la presión 2 que es la presión de 1.4 megapascales. Quiero hacer un paréntesis aquí muy particular antes de continuar y es que tengamos cuidado y mucho cuidado con la ecuación de energía en términos de las unidades, porque ojo, en la ecuación de energía hay una cosa muy peculiar y es que la ecuación de energía me la voy a llevar por aquí, esta ecuacióncita de energía con todos sus montachitos, para hacer un paréntesis aquí pequeño. Y es que las unidades de la ecuación de energía tenemos que tener mucho cuidado con ellas. ¿Por qué? Porque todo esto está en kilojoule por kilogramo, ¿cierto? Todo esto da en kilojoule por kilogramo. Y esto tiene que ser igual a kilojoule por kilogramo. Efectivamente, como la entalpía está en kilojoule, aquí por kilogramo no, sino por segundo. Pequeños errores. Entonces, como la entalpía está en kilojoule por kilogramo y lo multiplico por el flujo másico, me va a quedar en kilojoule por segundo. No hay lío. Aquí es donde viene el problema, porque resulta que aquí, bueno, yo tengo kilogramo por segundo, pero esta resta me da metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Y por otro lado, aquí también tenemos el mismo problema, porque resulta que esto nos da, este metro corresponde a este, está moviendo mucho esta hoja, la gravedad tiene estas unidades y pues el flujo másico. Cuando nosotros hacemos toda la correlación o hacemos todo el tema de las unidades y verificamos la homogeneidad y demás, nos vamos a encontrar que estas dos unidades, si bien hacen parte del sistema internacional, pero no convergen, es decir, yo no puedo obtener a partir de estas de acá los kilojoule. Tengo que hacer algo y es que a este datico que tenemos acá, a esta parte de nuestras ecuaciones, y lo mismo me pasa con la de la potencia, es que cuando vayamos a hacer el cálculo, esto lo dividimos entre 1000 y esto lo dividimos entre 1000. ¿Esto qué es? Es la conversión de joule a kilojoule. La conversión de joule a kilojoule. Porque esas unidades que yo les mostraba antes dan joules. Yo necesito son kilojoules. Entonces por eso tenemos que tener cuidado ahí con esas unidades. Bueno, entonces cuando ustedes ya te hagan todo el cálculo y verifiquen, vamos a encontrarnos con estas dos cosas. Entonces viene otra vez mi tabla de comparación. Entonces siempre que vayan a hacer identificación tienen que hacerla sí o sí a partir de la tabla A4 o la tabla A5, no se puede de otra manera. Entonces lo mismo tenemos ahora, vamos a comparar contra la tabla A4 con la tabla A5, en este caso toca por la de presión, no hay de otra. Entonces aquí siempre a esta presión dada
cómo se comporta nuestra entalpía versus las entalpías que aparecen FG y HG ahí en la tabla A5. Entonces tenemos 1.4 megapascales y nuestro dato es de 3102.33. Entonces vamos para nuestra tabla, vamos a buscar 1.4 megapascales, es decir, 1400 kilopascales. Nos vamos a nuestra tabla, vamos a buscar la tabla 5, 1400 está por acá. Y nos interesa son las entalpías, entonces nos interesa es esta y esta, ¿cierto? Porque solamente las podemos comparar contra esos dos extremos, no contra la resta que aparece allí. Entonces nuestro valor dice que es de 3000, vamos a colocarlo por acá, dice que nuestro valor es 3102.33. Si yo quiero organizar esto de mayor a menor, ¿dónde colocamos este valor que yo acabé de escribir? De menor a mayor. Entonces va 800, 3000, 2000, entonces iría después, ¿cierto? Es lo más lógico. Es decir, que mi valor es más grande que HG. Entonces, mi valor es más grande que HG, ¿cierto? Porque queda al final de los tres. Listo. ¿Eso qué quiere decir? Entonces, si mi valor es más grande que HG, y ya sabemos que se trata de un vapor, para que sea vapor saturado tienen que ser exactamente los iguales. En este caso es mayor, entonces no aplica. Y por otro lado, entonces tenemos que cuando mi valor es mayor a HG, a una presión dada, como es este caso, volvemos a estar frente a un vapor sobrecalentado. Es decir, que esto también es un vapor sobrecalentado. Entonces aquí vamos a escribir corriente 2. Ya sabemos que por esto se trata de un vapor sobrecalentado. Y nuestros datos los vamos a buscar en la tabla 6. Entonces aquí ya el asunto cambia porque yo tengo que irme a mi tabla A6, buscar la caja de 1.4 megapascales y empezar a buscar este valor hasta que converja. Ya les muestro cómo. Bueno, entonces vamos a nuestra tabla, ya sabemos que la tabla A6 nos vamos a borrar todo esto para que quede bien bonito. Listo. Y nos vamos entonces a nuestra tabla y vamos a buscar la de 1.4, mírelo aquí, y por la columna de entalpías vamos a buscar nuestro dato, ¿cierto? Está la presión de 1.4 y tengo un conjunto de entalpías hasta que encuentre la que yo tengo ahí, que es de 3102. Entonces, tenemos 2700, 1800, 900, mire, aquí está. Está entre estos dos valores, o sea que otra vez toca volver a interpolar para hacer el ejercicio bien, pero pues para efectos prácticos de esta belleza, vamos a suponer que es este de aquí, que es como el más cercano, ¿no? 3102. Vamos por acá. Y resulta que la temperatura 2 es 350. Y la velocidad 1 pues ya la tenemos de acá, ¿no? Y listo, se acabó el ejercicio. La idea es que ustedes cojan, lo resuelvan, lo hagan, lo estudien, lo trabajen. Y nos vemos entonces la próxima sesión. Un abrazo.